¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video 16 de nuestra unidad de aprendizaje, propiedades físicas y mecánicas de materiales y suelos. El día de hoy, compañeros, vamos a ver un segundo ejercicio de armaduras. Vamos a hacer su análisis estructural. Yo lo voy a empezar, ¿sí? Y ustedes lo van a concluir para que vayan practicando también. Entonces, miren, compañeros, permítanme por aquí mostrarles primero el contenido de la unidad de aprendizaje. Recuerden que estamos en la unidad 3 y estamos trabajando la sección 3.3, en donde estamos haciendo un análisis de armaduras mediante el método de los nudos. Nudos o nodos, como prefieran decirle. Entonces, compañeros, vamos a hacer un segundo ejercicio de aquí para poder terminar ya la unidad 3 y posteriormente entremos a las unidades que le siguen. Entonces, miren, compañeros, el ejercicio del día de hoy es este, ¿sí? Dice el texto: la armadura usada para soportar un balcón está sometida a la carga mostrada. Aproxime cada nudo como un pasador y determine la fuerza en cada miembro. Establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Considere P1 igual a 600 libras y P2 igual a 400 libras. Aquí están entonces las cargas P1 y P2, ahí está en su posición con estos valores de 600 y 400 libras. Y lo que nos pide el ejercicio es que determinemos la condición de trabajo de cada una de las barras, por si la barra AB o la barra PC o la barra AD o la barra BD, y tenemos también la barra CD y la barra DE. En los apoyos, vean que están fijos los apoyos ahí empotrados a la pared, y ya habíamos comentado que este tipo de apoyo tiene dos reacciones, pero no me están pidiendo las reacciones ahorita, nada más las puse ahí para que sepamos que hay reacciones también, ¿no? Pero no me están pidiendo que las calcule. Nada más me están pidiendo que calcule la condición de las barras, si están trabajando a tensión o si están trabajando a compresión, y obviamente con cuánta magnitud están trabajando. Entonces vamos a analizar la armadura, compañeros. Recuerden que el método de los nudos dice lo siguiente: para empezar, en cualquiera de los nodos de la armadura se debe de cumplir la condición de que cuando mucho tengamos dos fuerzas desconocidas o dos barras, que en este caso las barras son fuerzas, recuerden, o dos barras, cuando mucho que son fuerzas desconocidas, y cuando menos una fuerza conocida. Entonces vean que en el nodo A sí se cumple esa restricción, porque si vemos el nodo B, ahí no se cumple. Ahí tenemos tres barras que serían tres fuerzas desconocidas, y nada más debo de tener cuando mucho dos. El nodo D tampoco se cumple, porque aquí hay cuatro barras que serían fuerzas desconocidas, y nada más cuando mucho deben de ser dos, y debe de haber una fuerza conocida. Aquí en el nodo D no la tengo. Y lo mismo sucede en el nodo C y en el E, donde no tengo fuerzas conocidas. Entonces, el nodo que ahorita cumple con las condiciones es el nodo A, y por ahí podemos empezar a hacer nuestro análisis. No siempre es el nodo A veces es el B, el C, el D, es otro nodo, ¿sí? En este caso es el nodo A, que sí cumple con las condiciones de que cuando mucho haya dos fuerzas desconocidas y una fuerza conocida, cuando menos. ¿Sí? Cuando menos una fuerza conocida. Entonces el nodo A sí cumple con esas características. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo A, donde va a haber una fuerza representada en la barra AB, ¿sí? Que no sé hacia dónde va a apuntar esa fuerza, si hacia el nodo o saliendo del nodo. Y la otra fuerza va a ser de la barra AD, en donde tiene una inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, miren, aquí en el diagrama de cuerpo libre ya lo tengo representado. Ahí están unos ejes coordenados como para guiarme un poquito más, y ahí está la fuerza de 600 libras que está directamente sobre el eje vertical y está apuntando hacia el nodo, ¿sí? O está apuntando hacia abajo. La fuerza de la barra AB
está directamente sobre el nodo horizontal, perdón, sobre el eje horizontal, ¿sí? Y yo ahorita le supuse que sale la fuerza del nodo, como si fuera a trabajar en tensión. No sé si vaya a estar correcto. Yo nada más le puse la flecha que sale del nodo. Recuerden que las podemos suponer que salen del nodo o que entran al nodo. Vean que también la barra de la fuerza AD o representada por la fuerza AD sale del nodo. Yo así la puse, que sale del nodo, porque no lo sabemos hasta ahorita, pero es una manera de empezar a trabajar. Y ya con los resultados, si son positivos, quiere decir que está bien lo que estamos haciendo, pero si son negativos de alguna de las dos fuerzas, quiere decir que entonces van en sentido contrario. Vamos a hacer esto, miren. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. También aquí les comento, voy a empezar haciendo una sumatoria de fuerzas en Y. No siempre hay que empezar haciendo sumatorias de fuerzas en X, ¿eh? No siempre, porque a veces me quedan incógnitas que entonces es mejor empezar haciendo la sumatoria de las fuerzas en Y para ir despejando incógnitas, ¿no? Entonces, en este caso, estamos empezando por la sumatoria de las fuerzas en Y. Y hay que igualar esa sumatoria a cero para que se conserve el equilibrio estático. Y debemos de tener una convención de signos. Esta flechita que dice que todas las fuerzas que estén apuntando hacia arriba las vamos a considerar positivas. Por lo tanto, las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser negativas, ¿sí? Bien, y entonces vamos a hacer el análisis de cuántas fuerzas hay en el eje Y, ¿sí? Para hacer la suma. Entonces, vean, perdón, voy a empezar con la fuerza AD. Recuerden que esta fuerza que está inclinada a 45 grados con respecto a la horizontal, esta fuerza la voy a proyectar sobre el eje vertical y al quedar proyectada sobre el eje vertical está apuntando hacia abajo. Entonces, si apunta hacia abajo, deberá de tener signo negativo. Por eso este signo que aparece aquí en la suma, en la sumatoria de fuerzas, es el signo menos de la fuerza FAD, porque está proyectada sobre el eje vertical y queda apuntando hacia abajo. Ahora, perdón, la debo de multiplicar esa proyección por una función seno o por una función coseno. ¿Cómo lo sé? ¿Por cuál de las dos? Recuerden lo que les había comentado también anteriormente. Si la fuerza que estoy proyectando ahorita, que está aquí donde estoy señalando con el ratón, si el ángulo de la información está cerca de ella, entonces va a ser coseno. Pero si el ángulo está lejos de esta fuerza proyectada, entonces deberá de ser la función seno. Y vean que aquí el ángulo está lejos, está acá, está lejos de la proyección que estoy haciendo ahorita sobre el eje vertical. Entonces debe de ser la función seno y por eso estoy multiplicando aquí por el seno de este ángulo que tengo ahí de información, que es el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Ahora, voy a ver qué otra fuerza hay en el eje vertical y está la fuerza de 600 libras que está directamente sobre el eje. Entonces, como está apuntando hacia abajo, tiene un signo negativo, por eso aparece aquí menos 600 libras. Y no hay que multiplicar aquí por seno ni por coseno, porque está directamente proyectada ya o está contenida en el eje vertical, ya no está inclinada que tenga un ángulo, se puede decir. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta para la sumatoria de fuerzas, su magnitud y su signo, si es positivo o si es negativo. Entonces, en este caso, está apuntando hacia abajo y es negativo. La fuerza AB no participa para hacer sumas de fuerzas en Y, porque está directamente sobre el eje X y entonces no está participando. No hay proyección, dijéramos, hacia el eje Y porque está totalmente horizontal. Entonces no participa ahorita
para hacer sumas de fuerzas en Y, por eso no la tomo en cuenta. Y entonces nada más estoy tomando en cuenta dos fuerzas, la proyección de la fuerza AD, que la estoy proyectando aquí en el eje vertical, y la fuerza de 600 libras. Y ambas quedan apuntando hacia abajo, entonces tienen signos negativos. Entonces ya igualo la ecuación a cero, ¿sí? Para conservar el equilibrio estático. Ahora, este menos 600 lo puedo pasar del otro lado de la igualdad y como es menos 600, va a pasar con signo positivo, más 600. Entonces vean que ya lo pasé aquí, del otro lado de la igualdad con el signo positivo o positivo. Nada más que recuerden que no se le pone, ¿no? A la primera expresión. Y este seno de 45 grados que está multiplicando a la fuerza FAD, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo, porque aquí está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces me queda la expresión de esta manera, menos la fuerza FAD igual a 600 por el seno de 45 grados. Si hacemos esta operación, compañeros, 600 entre el seno de 45 grados me arroja un resultado de 848.53 libras, que esa es la unidad que estamos manejando. Pero tengo un signo negativo acá en menos FAD. Si multiplico por menos 1 FAD, también tengo que multiplicar por menos 1, 848.53 para que se conserve la igualdad. Entonces, FAD al multiplicar por menos 1, menos por menos me da más, pero del otro lado me queda negativo porque aquí son más 848.53 multiplicados por menos 1, me queda con signo negativo, menos 848.53. Entonces vean que esta fuerza AD me queda con un valor negativo, su resultado. A eso me estaba refiriendo anteriormente, que si el resultado me queda negativo, entonces la fuerza FAD no está apuntando hacia afuera, ¿sí? Y debería de apuntar entonces hacia adentro, hacia el nodo. Si apuntara hacia afuera, diríamos que está trabajando a tensión, pero no es así porque me dio el resultado negativo. Entonces, esta fuerza, para continuar haciendo los análisis de este nodo y de nodos posteriores, esta fuerza la tengo que corregir. Y entonces vean que acá en el segundo diagrama de cuerpo libre, ya la corregí, ya está apuntando hacia el nodo, la fuerza FAD. Y como ya la corregí, entonces ya tiene signo positivo también. Por lo tanto, esta fuerza AD está apuntando hacia el nodo con un valor de 848.53 libras. Y como entra la fuerza o apunta hacia el nodo, es una fuerza que está trabajando entonces a compresión, ¿sí? Entonces vean que cuando nosotros en un principio no sabemos hacia dónde poner las flechas, si hacia afuera del nodo o hacia adentro del nodo, pues en realidad, como lo he comentado anteriormente, lo estamos suponiendo. Puedo suponer que salen, como en este caso. Y si el resultado me da negativo de esta fuerza que estoy analizando, FAD, me sale negativo, quiere decir que no está saliendo, entonces está entrando. Y lo que tengo que hacer es cambiar de sentido la flecha, como acá en el segundo diagrama, pero también cambiarle el signo entonces al resultado. Y en vez de negativo, va a ser positivo, ¿sí? Y con esto ya puedo continuar haciendo los cálculos. Ustedes pueden comprobar si en vez de considerar esta fuerza FAD que sale del nodo, porque ahorita ya sabemos que en realidad entra, pueden empezar a hacer su análisis y decir, yo voy a considerar que entra al nodo y ya hacen la sumatoria de fuerzas en Y. Y cuando hagan sus resultados, les va a dar positivo. Y entonces quiere decir que estaba bien, que sí entra al nodo, ¿sí? Entonces, en un principio, cuando no sabemos si las flechas salen o entran al nodo, no importa, no importa. Podemos suponer cualquiera de las dos condiciones, que entran o que salen. Y ya el resultado me dirá si le atinamos a ese sentido, si entra o sale la flecha. Si da negativo, quiere decir que
que la flecha está equivocada y que va en sentido contrario a como la supusimos. Si me da resultado positivo, quiere decir que sí estaba bien el sentido que le asignamos. Vean entonces aquí, la fuerza FAB, esa yo también había considerado que salía del nodo. Ya la fuerza FAD ya la corregí y ya corregí también con su signo. Ahora voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y todas las que estén apuntando hacia la derecha las voy a considerar positivas y las que apunten a la izquierda serán negativas. Entonces vean, ya de este segundo diagrama de cuerpo libre, voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Y para empezar, tengo esta fuerza FAB. No tiene ángulo, entonces está directamente sobre el eje X. Y como está apuntando a la derecha, es positiva. Por eso aquí no se le pone a la primera expresión el signo positivo, pero es positivo. La fuerza FAB, ¿sí? Es positiva. Ahora voy a proyectar la fuerza AD, la voy a proyectar al eje X. Y al proyectarla hacia el eje X, me va a quedar apuntando hacia el lado izquierdo, hacia la izquierda. Entonces, deberá de tener signo negativo porque está apuntando a la izquierda. Esta fuerza FAD, que ya sé cuánto vale también. Entonces, vean, este signo que está aquí es porque al proyectarla hacia el eje horizontal, queda apuntando hacia la izquierda, entonces va a tener un signo negativo, menos 848, que es su magnitud, ya corregida, ¿sí? Y para saber si la voy a multiplicar por el seno o por el coseno, ¿sí? Veo si el ángulo de la información va a quedar cerca de la proyección que estoy realizando. Entonces vean que al proyectar la fuerza sobre el eje X, ahí pegadito tiene el ángulo, entonces debe de ser por la función coseno. Y coseno de ese ángulo que estamos manejando ahí, coseno de 45. Y la fuerza de 600 libras, esa no participa para hacer sumatorias en X, porque está directamente, totalmente vertical sobre el eje Y, no tiene ángulo de aplicación, dijéramos, y no provoca ninguna reacción sobre el eje X. Entonces, ya nada más hay estas dos y hago la igualdad a cero para que se conserve el equilibrio estático. Ya después, esta FAB la sigo conservando de este lado izquierdo de la igualdad y el menos 848.53 coseno de 45 grados lo paso del otro lado de la igualdad con signo contrario. Si estaba restando, lo paso sumando y entonces ya queda aquí con signo positivo. Y hacemos esta operación entonces en donde dice la fuerza AB va a ser igual a 600 libras. Y como el resultado dio positivo, quiere decir que la flecha que supuse que va hacia afuera del nodo es correcta. Esta fuerza FAB estaba bien, así como la supuse que salía del nodo. Y si la fuerza sale del nodo, entonces quiere decir que está trabajando a tensión. Entonces vean este ejercicio, compañeros, más bien este nodo, ¿cómo lo resolví? Ya tengo las dos fuerzas, ya tengo la fuerza FAB que vale 800, perdón, la fuerza FAB vale 600 libras, está trabajando a tensión y la fuerza FAD, aquí ya está corregida, está entrando hacia el nodo, entonces tiene un valor de 848.53 libras y está trabajando a compresión porque entra al nodo. Bien, entonces el nodo A ya quedó resuelto. Ya conozco la fuerza y la condición de esta barra AB y también la barra AD. Entonces ahora, ¿cuál sería el siguiente nodo que debo de analizar? Si veo el nodo D, no puedo, porque aunque ya conozco la barra AD, ya sé que está trabajando a compresión y con qué magnitud, pero tengo otras tres barras que todavía desconozco en qué condición están trabajando. Entonces, no puedo aplicar aquí el método, porque cuando mucho debería de tener dos fuerzas desconocidas y aquí voy a tener tres y una conocida nada más. Entonces, no puedo. Pero si analizo el nodo B, vean que la barra AB, que está trabajando a tensión, ya conozco su valor también y ya sé que está trabajando a tensión. Entonces, nada más hay dos barras que están por ahí, que desconozco estas dos barras, la que va hacia D y la que va hacia C,
que desconozco su condición, son desconocidas entonces, y aunque ya conozco la fuerza P2, también conozco la barra AB. Entonces dice el método, cuando mucho, dos desconocidas y cuando menos, una conocida. Aquí tengo ya hasta dos conocidas, entonces cuando menos una, pero ya tengo dos, qué bueno. Y las desconocidas, cuando mucho debo de tener dos nada más, no puedo tener tres. Entonces el nodo B sí lo puedo analizar y entonces es lo que ustedes van a hacer. Analicen el nodo B, ya conocen cuánto vale la fuerza P2, aquí me dice 400 libras, ya conocen cuánto vale la barra AB, que es una fuerza que está trabajando a tensión, es decir, va a salir del nodo B, la fuerza va a salir del nodo B y tiene una magnitud de 600 libras. Y la que no conocen es la barra BD y también la barra BC. Ustedes pueden suponer que salen del nodo o que entran al nodo o una y una, como ustedes gusten. El resultado les va a decir cuál es la manera correcta de hacia dónde va la fuerza, si sale del nodo o entra al nodo. Una vez que hayan analizado el nodo B, entonces ya van a conocer esta barra BC y van a conocer la barra BD. Entonces ahora van a trasladarse hacia el nodo D y van a hacer su análisis de este nodo, porque ya conocen dos barras, la barra BD y la barra AD, ya son fuerzas conocidas y ya nada más les van a quedar dos fuerzas desconocidas, que son las barras DC y la barra DE. Y entonces aquí estas dos barras, ustedes también suponen que la fuerza sale o suponen que la fuerza entra y el resultado les dirá la manera correcta. Y vean que entonces cuando terminen de analizar el nodo D, ya va a quedar terminado el ejercicio, porque ya no podemos trasladarnos, dijéramos, hacia el nodo C ni hacia el nodo E, porque ya conocemos las barras. ¿Sí? Ya conocemos la barra DE y ya conocemos la barra DC cuando estemos aquí en este nodo D. Y cuando estábamos en B, pues ya, de ahí ya habíamos conocido la barra BC. Entonces ya todas las barras ya quedan conocidas y nada más eso nos estaba pidiendo el problema. No las reacciones, esas no nos las está pidiendo. Hagan de cuenta que no las tenía. Yo se las puse aquí nada más para que nos quedara claro que sí hay reacciones. Y en un momento dado, si el problema me decía y que también conozca las reacciones, entonces tendría después que calcular el nodo C y el nodo E, pero ahorita ya no. Entonces, nada más van a calcular ustedes el nodo B y luego calculan el nodo D. Y ese es el análisis de la tarea que les voy a dejar, que continúen este ejercicio, me digan todas las barras, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 barras en esta armadura, ¿sí? Que me digan en qué condición están trabajando todas. Yo ya hice dos, la barra AB y la barra AD, ya la hice y ya tenemos por aquí sus valores. AD está trabajando a compresión con este valor de 848.53 libras y la barra AB está trabajando a tensión con 600 libras. Bien, compañeros, entonces este es el tema de esta clase en donde ustedes van a continuar con el ejercicio, continúen con el nodo B y terminan con el nodo D. Una vez que terminen, pues me envían ahí la tarea por el grupo de Classroom, compañeros. Por ahí les pongo una fecha de entrega. Bien, compañeros, entonces esto es todo. Pásenla bien, sean felices. Les mando un cordial saludo.